Amós capítulo 5 del versículo 1 al versículo 15. Vamos a leer en esta oportunidad. Dice la palabra del Señor: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibid de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es perfecta. En el momento que tú inspiraste, Señor, a estos santos profetas, Padre, para hablar tu palabra al pueblo, tú estabas con ellos, Señor. Y estas palabras han sido escritas en este precioso libro para nosotros, Señor, también para que discernamos tu voluntad y para que te conozcamos cada vez más. En esta tarde acá en la iglesia, Padre, habla nuestro corazón, Señor. Pon en nuestra vida tu palabra, Señor, que produzca mucho fruto, y ayúdanos a no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores, Señor, de ella. Gracias, Señor, por los que estamos acá y por los que nos ven por la televisión también. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Y amén. La condición, hermanos, de Israel en el tiempo que fue escrita esta profecía era una condición muy complicada. Se cree que el profeta Amós habló y profetizó, vivió allá por el año 820 antes de Cristo. El pueblo de Israel todavía no había sido llevado a Babilonia. Y fue así como este hombre entonces pronunció estas palabras para el pueblo de Israel. En el capítulo 1, en el versículo 2 y 3, se nos da una breve descripción acerca del profeta Amós. El Señor a través de los tiempos usó diversos hombres. Algunos eran personas nobles, como el caso de Isaías. Isaías se cree que era familiar del rey. Entonces él era un noble, alguien que tenía renombre en el pueblo de Israel. Y Dios lo usó para llevar una palabra tremenda también y amplia, como lo es el libro de Isaías. Pero encontramos este profeta llamado Amós. No era un hombre noble y tampoco era un hombre reconocido. Más bien dicho, en el versículo 1 de su libro, en el capítulo 1, nos dice la palabra de que él era un pastor de ovejas de una ciudad llamada Tecoa.
Tecoa era parte del desierto de Judá. Amós era un hombre muy sencillo. También en el capítulo 7 del mismo libro, en el versículo 14, se nos dice de que él recogía higos. Y él se dedicaba a esto, era pastor y también recogía higos. En ese tiempo se consideraba que el higo era una comida de las personas muy, muy sencillas y muy pobres. Y este hombre se dedicaba a recoger higos y era un pastor de ovejas. Pero hermanos, Dios le dio una palabra a este hombre. Y a Dios no le interesa lo que una persona sea. Más bien, Él usa a quien Él desea para dar su palabra. Y este hombre, Amós, dio un mensaje importante en un tiempo muy importante, en este caso, para Israel. La parte del norte fue donde él profetizó. Era la capital Samaria y él profetizó muchas cosas acerca de Israel. En el tiempo en el cual él profetizó, había un juicio que venía, y nos dice ahí en la lectura que tuvimos, capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 2, que Dios iba a enviar juicio sobre Israel. Y fue esto lo que Amós estaba advirtiendo. Fue una etapa complicada en la cual Amós le tocó profetizar al pueblo de Israel, pero de igual forma, el mismo mensaje que él dio en este capítulo 5 resuena para cada uno de nosotros en este momento. Y es de que él le dijo en el versículo 14, en medio del juicio, en medio de lo que Dios iba a enviar en contra de Israel por la situación de ellos, que la vamos a abordar en su momento, en el versículo 4 surgen estas palabras muy tiernas y llenas de amor. Pero así dice Jehová: buscadme y viviréis. Y es con este tema que quisiera dirigirme a ustedes en esta tarde, hermanos. Buscadme y viviréis. En medio del juicio que Dios estaba pronto a enviar a Israel por la condición en la cual ellos vivían, Dios también envió una alarma, una invitación a todos ellos. Y les decía: buscadme y viviréis. Esto entonces salió de la boca del profeta Amós, inspirado por Dios mismo, por el Espíritu Santo que hablaba por medio de los profetas, para hacer esta invitación al pueblo. Una invitación de amor, una invitación que llevaba al pueblo para que ellos pudieran andar en el camino correcto, pero sobre todo para darle vida. Hermanos, Dios es un Dios tan lleno de misericordia y lleno de gracia, que a pesar como nosotros somos, Él le place bendecirnos. Entonces, en primer lugar, el llamado era: buscadme y viviréis. Analicemos brevemente esta frase. El Señor les estaba diciendo: buscadme y viviréis. Es decir, el fruto, la consecuencia de vivir es de que le buscaran a Él. Él estaba diciendo: si ustedes me buscan, ustedes van a vivir. Entonces encontramos acá la invitación del profeta, más bien de Dios a través del profeta, y le dice al pueblo de Israel: buscadme y viviréis. Y no solamente se lo dice una vez. Veamos el versículo 14, ahí está por primera vez: buscadme y viviréis. Versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Entonces, en estas tres ocasiones que el profeta llama la atención del pueblo, va de la mano el buscar a Dios con la vida. Es algo muy interesante. En segundo lugar, entonces, hermanos, veamos y hagámonos una pregunta: ¿qué hacía Israel que lo llevaba para que Dios les dijera: buscadme? Es decir, podemos analizar de una forma muy sencilla de que ellos no estaban buscando a Dios. Pero veamos varios detalles que la palabra nos dice que ellos hacían para que Dios hiciera este llamado a ellos de que le buscaran. En primer lugar, en el versículo 7, la falta de la justicia. Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Hay algo muy interesante, hermanos, que resuena siempre en la palabra del Señor y que está en el corazón de Dios. Dios es un Dios justo.
El pueblo de Israel entonces había caído ya en este error. Dice el versículo 7: ustedes, los que convierten en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Esa palabra, esa frase está bastante fuerte. Es decir, ya menospreciaban las cosas rectas, las hacían a un lado. Y esta es una de las razones por las cuales Dios le dice: vuélvanse una vez más, búsquenme. ¿Por qué? Porque no hay justicia en el pueblo. Han menospreciado la justicia y lo recto no es lo que gobernaba en ese punto en el pueblo de Israel. En segundo lugar, en el versículo 10 dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Los profetas, los diversos profetas que Dios usó para hablar a su pueblo, algunos sufrieron más que otros, pero quizás la mayoría de ellos, el pueblo de Israel no escuchó su mensaje. Eran hombres que tenían que padecer mucho. ¿Se recuerdan el caso de Jeremías? En una oportunidad cuando él hablaba en las puertas de la ciudad, que era decir, donde todos se reunían, y nadie quería escuchar lo recto. Este gráfico, esta imagen del pueblo de Israel es una imagen fuerte. Ellos aborrecían todo lo que era recto. Ya sus corazones no lo querían soportar. Dice la palabra ahí en el versículo 10, en la segunda parte: y al que hablaba lo recto abominaron. O sea, cuando aparecía alguien hablando lo recto, lo detestaban, lo abominaban, lo aborrecían. Y Dios, hermanos, Dios ve todas las cosas y Él sabe todas las cosas. Y en este caso, el Señor sabía que el pueblo había llegado a tal grado que aborrecían lo que era recto. En tercer lugar, algo que llevó a Dios a decirle: búsquenme, era en el versículo 12, en la primera parte: eran hombres rebeldes, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. El pueblo se había vuelto un pueblo rebelde. ¿Por qué Dios usó a un pastor de ovejas, a un sencillo obrero que trabajaba los higos, que era comida de gente sencilla, pobre? Porque Dios, hermanos, cuando da un mensaje, como dice la palabra en Corintios, a lo vil y lo menospreciado es lo que Dios usa para avergonzar a lo fuerte. En este caso, la palabra profética de Amós venía con el respaldo total del Espíritu Santo, hablando a un pueblo totalmente rebelde, que no quería escuchar advertencia. Ya le habían dado la espalda al Señor. En cuarto lugar, afligían al justo, se iban contra los pobres. En la segunda parte del versículo 12 dice: sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. El Señor manda a decir al pueblo: buscadme. ¿Qué hacía Israel entonces que lo llevaba a Dios a decirle: buscadme? Todas estas cosas. No había injusticia, la menospreciaban, aborrecían lo recto. Hombres y mujeres rebeldes afligían al justo y contra los pobres arremetían. Y no se queda hasta ahí la historia, hermanos. La historia es muy triste y muy dura. En el capítulo 4, ellos no se volvían a Dios a pesar de sus circunstancias. En el versículo 4, por lo menos en el capítulo 4, en el versículo 6, Dios les manda también palabra por medio de Amós y les dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea que ellos no se volvían al Señor, no tenían que comer, pero era tan fuerte la rebelión, estaba tan duro el corazón de ellos en este tiempo, que no tenían ni qué comer y no se volvían al Señor. En el versículo 7 y 8: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. ¿Pueden sentir ustedes la ternura de este Dios tan único y poderoso? ¿Por qué no se vuelven a mí? Es como que le rogaba. En
tercer lugar, miren el versículo 9: os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Por las pestes ellos perdían las cosechas, pero aún así no se volvían al Señor. Versículo 10: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. Y en último lugar, en el versículo 11: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué tremendo. Hermanos, el pueblo estaba viviendo en una situación sumamente complicada, pero ellos lo menos que querían era volverse al Señor. Entonces, por estas razones es que llegaba el juicio al pueblo de Israel. Como dice el versículo 2: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho el Señor: la ciudad que salga con 1000, es decir, mortandad, volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero, el pero cambia todo. Pero así dice Jehová: buscadme y viviréis. Dios, hay algo, hermanos, todo es posible para el Señor, ¿verdad? Todo es posible, no hay nada imposible para el Señor. Pero hay algo a lo cual Dios no se puede resistir, y es a un corazón contrito y humillado. A un corazón contrito y humillado, Dios. Y eso es lo que les quiere decir al pueblo. Todo esto estaba ocurriendo, pero Dios les estaba diciendo: yo les estoy llamando a mí, que me busquen a mí. No busquen sus lugares de seguridad. Y les dice por qué: porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Como quien dice, esos lugares que ustedes pueden pensar que les va a ayudar, no les va a ayudar en nada. Más bien, busquen al Dios Todopoderoso. Les estaba llamando, un llamado íntimo, un llamado tierno, un llamado con mucho amor. ¿Qué es vivir también en segundo lugar para el Señor? El versículo 11, en la primera parte, dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra, mas no las habitaréis. Qué duro era que ellos edificaran sus casas, pero no podían disfrutar de ellas. Hermanos, delante de Dios, el verdadero vivir es cuando uno disfruta de lo que Dios nos da. Una pregunta, hermanos: ¿disfruta usted de las bendiciones de Dios a su vida? ¿De verdad? Amén, ¿verdad? Disfrutamos de lo que Dios nos da. Porque también hay muchas personas, algunos con abundancia de posesiones, algunos término medio, algunos sin mucha posesión, pero no pueden ni disfrutar lo que tienen. Ese es el caso del pueblo de Israel. Ellos edifican, imagínense ustedes, trabajaban para edificar moradas, pero no vivían ahí. Es decir, trabajaban en vano, no veían la paga, no veían la satisfacción de su trabajo. El vivir para Dios es disfrutar sus bendiciones. Israel trabajaba y trabajaba. Plantaban viñas, pero no disfrutaban el vino de ellas. Hermanos, estar lejos del Señor, ahí no hay disfrute de nada. Disfrute de nada. Ellos no disfrutaban de sus logros, o sea, no vivían. Claro que sí, trabajaban y sí plantaban, pero no veían fruto. No habitaban lo que ellos trabajaban. ¿Y qué es el vivir entonces? Tener el favor de Dios, ¿verdad? Que Dios esté presente, que Él esté ahí. Y es, hermanos, el vivir es la consecuencia, es el fruto de buscarle a Él. Dios hacía este llamado a Israel: búsquenme, buscadme. Y entonces Él le decía: y cuando me busquen, ustedes van a vivir, van a encontrar bendición, porque el pueblo se había apartado.
En cuarto y último lugar, entonces analicemos qué buscar. ¿Qué es buscar a Dios? Nosotros la mayoría de tiempo relacionamos el buscar a Dios con estos primeros dos elementos: en tener oración, es decir, comunión con Dios, y estar en su palabra. El pueblo de Dios en este tiempo no tenía comunión con Él y tampoco estaban siendo obedientes a la ley, porque si conocieran la ley no hubieran hecho todo eso que ya mencionamos, ya el panorama que ellos tenían. Pero hermanos, hay algo también muy importante que significa y va dentro de buscar al Señor, y es lo que dice el versículo 14: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Hermanos, buscar al Señor es hacer lo recto. Eso es el llamado de Dios. Búsquenme, es decir, vengan. Escuchen una vez más la ley cuando los sacerdotes lo digan. Pero sobre todo, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. ¿Qué es buscar entonces? En primer lugar, tener comunión con Dios, perseverar en oración, estar delante de Él, meditar en su palabra. Pero también, en tercer lugar, es hacer lo bueno. Es imposible que alguien que busque con un corazón sincero al Señor va a ser alguien totalmente injusto, alguien rebelde a Dios, alguien que llega a las pruebas y no se vuelve al Señor, alguien que quiere hacerle daño a su prójimo, alguien que quiere poner bajo a aquel que tiene necesidad, no tiene cómo hacerlo y entonces se aprovecha. No. En el caso de buscar al Señor, va muy de la mano con hacer lo bueno. Y veamos lo que dice el versículo 15: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Hermanos, en cuarto lugar, ¿qué es buscar? ¿Qué es estar de la mano buscando al Señor? Es establecer la justicia en nuestra vida. Que la rectitud, que las formas justas de vivir sean nuestra forma de vivir. Que lo que nos rija sea la justicia y no la injusticia. Nosotros debemos de siempre, y el cristiano en todo lugar, hacer lo recto, hacer lo correcto. No aceptar ningún tipo de cosas que no vayan de acuerdo a lo correcto. ¿Cuándo es que un cristiano pierde el testimonio ahí donde trabaja? Cuando acepta la injusticia. Al principio, si tú no haces esto porque sos cristiano. Pero quizás uno empieza a fallar en esta área y después, no, si tú sos uno de nosotros, ya no importa, ¿verdad? Lo que nosotros hagamos, tú sos parte. Hermanos, buscar al Señor y por ende tener la verdadera vida conlleva hacer lo recto y establecer la justicia. Y como les decía, hay cosas que se nos salen de nuestras manos, hay cosas que nosotros no es meditado la injusticia, hay cosas que nos equivocamos y Dios lo sabe. Pero cuando ya un patrón de injusticia se establece, por favor no digamos yo busco al Señor, yo amo su palabra. No, buscar al Señor es hacer lo recto. Buscar al Señor es hacer lo justo, es establecer la justicia en todos los patrones de nuestra vida. Esto es en el caso de Israel. Y como conclusión, hermanos, quisiera traer algunas aplicaciones a nuestra vida. En estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, siempre la palabra del Señor resuena. La misma invitación Dios nos hace en esta oportunidad: buscadme y viviréis. Tal vez hay alguien de los que está acá que se ha apartado, se ha estado lejos del Señor, pero el Señor te hace esta invitación: buscadme y viviréis. ¿Habrá alguien acá o de los que nos ven por la televisión? El pan no ha llegado, la lluvia no ha llegado, pero todavía no quieres volverte al Señor. Tal vez estás esperando algo más, pero ¿acaso no te das cuenta que el Señor permite estas cosas porque te quiere hacer un llamado?
Puede ser que alguno de nosotros menosprecia la justicia, aborrece lo recto. Hay rebelión en nuestro corazón, a veces consciente, a veces inconsciente, en contra de Dios. Menospreciamos al pobre, aquel que no tiene capacidad. Afligimos al justo. Las personas rectas nos dan envidia. Las personas que hacen lo correcto no nos parece, porque entonces ellos hacen las cosas bien y nosotros consideramos que no debe hacerse las cosas así. Pero hermanos, en medio de todo esto, el Señor siempre lanza una invitación muy tierna a nuestras vidas. Buscadme y viviréis. Hermanos, el que busca al Señor lo encuentra, y el que encuentra al Señor vive. Aleluya. Puede disfrutar de las bendiciones que el Señor le da, sea poco, sea mucho, está contento. Disfruta de su trabajo, de lo que Dios le ha dado la capacidad de hacer. Algunos pueden decir, bueno, este trabajo que me ha tocado, pero de igual forma lo puedo disfrutar porque Dios es el que me ha puesto acá. Dios es el que me ha provisto para llevar a mi hogar. Pero entonces es importante que nosotros le busquemos en oración, hermanos, en comunión con Él, en su palabra. Pero recordemos que hay incongruencia cuando no hacemos lo recto, cuando amamos más la injusticia y no la justicia, cuando nos aprovechamos de las personas, sobre todo aquellos que tal vez son fáciles, de quien uno se puede aprovechar. Y lo digo una vez más, Dios aborrece eso. A las sociedades hoy en día que menosprecian al pobre y que por soborno hacen cosas malas a las personas que no tienen capacidad, Dios eso lo aborrece. En el caso del pueblo de Israel, esto no estaba separado. Y nosotros, hermanos, de igual forma, como dice la palabra en Efesios, hemos sido creados para buenas obras. Aleluya. Usted y yo, hermanos, vemos al necesitado, ayudémosle. Hermanos, vemos a las personas que no pueden por sí mismos, veamos cómo podemos ayudar. No podemos ayudar a todo el mundo, pero a los que Dios ponga en nuestro camino podemos aportar. Y no hundir a aquel que ya está en necesidad. Cuando veamos que hay injusticia donde usted trabaja en distintos lugares, levántese usted y pronuncie, o al menos no participe de estas cosas, y va a vivir. Aleluya. Buscadme y viviréis. Aquel que busca al Señor, que ama lo recto, va a haber muy buenos días. Hermanos, y Dios nos hace este llamado a nosotros también esta tarde. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Si tal vez nos hemos apartado del Señor, buscadme y viviréis al Señor. Busquemos al Señor. Si tal vez en algunas áreas que hemos hablado nos hemos sentido identificados con Israel, pidámosle perdón al Señor. Padre, perdóname por esto. Perdóname por toda esta descripción, Señor, que es muy semejante a mí, y algunas cosas en las cuales tal vez yo he participado. Padre, perdóname, yo quiero buscarte. Recordemos, hermanos, Dios, antes de enviar cualquier tipo de juicio, Él siempre lanza advertencias, invitaciones de amor, una y otra vez. Por lo tanto, entonces, una pregunta para los que estamos acá y para los que nos ven por la televisión: ¿es tu vida algo que estás orgulloso acerca de eso, de cómo tú vives? ¿O consideras de que estás ausente de este tipo de vida que el Señor desea? En nuestro caso, hermanos, la vida a la cual Dios nos está invitando y llamando, quizás la mayoría de los que estamos acá ya vivimos ahí, es la vida en Cristo, la nueva vida, la vida eterna que el Señor nos ha regalado. Pero si hay alguien también que nos ve por la televisión y aún no has recibido esta vida, busca al Señor. Él está cerca de todos nosotros, pero Él desea que nosotros vivamos, sobre todo esta vida hoy en día, es la vida eterna, la cual el Señor ha prometido a todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Y si tú y yo, si nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra fe en lo que Jesús hizo, nosotros tenemos la vida. Pero mientras vivimos en esta tierra
y el Señor que nos ha dado el placer, el privilegio de vivir acá en nuestro hermoso país y en esta ciudad. Hermanos, seamos congruentes. Si decimos buscar al Señor, hagamos lo bueno, hagamos lo recto, amemos la justicia e intentemos a toda costa hacer lo justo y lo correcto. La palabra del Señor sigue resonando: buscadme y viviréis. Y que todos los que estamos aquí busquemos al Señor, y aquellos que nos ven por la televisión, busca al Señor y verdaderamente vamos a vivir. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor.